Sentí una gran emoción por mi último ascenso y no podía esperar para compartir la noticia de mi 5º aniversario de bodas con mi esposo David y mi suegra, la señora Morrison. Pero todo lo que esperaba para esa noche se hizo añicos. En lugar de una celebración, me enfrenté a una ira tan intensa que me dejó sin aliento. Fue un giro impactante de los acontecimientos. David se levantó y agarró el pastel de aniversario, arrojándolo directamente sobre mi cabeza. Me dejó empapada y aturdida. En ese momento, una determinación feroz se encendió dentro de mí. Lo supe. Tenía que dejar esta relación tóxica, pero no podía simplemente alejarme. Quería venganza. Solo unas semanas después, mi vida comenzó a cambiar de una manera que nunca anticipé. Lo que siguió dejaría a todos sin palabras. Mi nombre es Amanda y soy analista financiera. Vivo en Boston. Es sorprendente cómo la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Solía pensar que todo iba según lo planeado y que mi vida era perfecta. Pero la noche de mi 5º aniversario de bodas, todo cambió. Recuerdo esa noche vívidamente. La puesta de sol arrojaba un resplandor dorado sobre la ciudad, y yo vibraba de emoción. Acababa de recibir una promoción importante, algo en lo que había trabajado incansablemente durante varios años. Me preparé para compartir este hito con David y la señora Morrison durante nuestra cena de aniversario, esperando sonrisas, risas y tal vez incluso un brindis para conmemorar mi éxito. El restaurante estaba muy bonito. La iluminación era suave y se oía el tintineo de vasos a nuestro alrededor mientras estábamos sentados en nuestra mesa. Me tomé un momento para apreciar los hermosos alrededores y la compañía. David siempre había sido mi mayor apoyo, o eso creía. Pensé que me sonrió, con los ojos iluminados de anticipación, mientras yo reunía el coraje para anunciar mi noticia. David, señora Morrison, dije con el corazón acelerado. Tengo una noticia fantástica. Me ascendieron a analista financiero senior. Las palabras quedaron en el aire mientras esperaba saludos, aplausos o al menos algunas palabras de felicitación, pero en lugar de eso, me encontré con un pesado silencio. La expresión de la señora Morrison se oscureció y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Es por eso que lo criamos?, preguntó, llenando su voz de desdén por ser eclipsada por la carrera de su esposa. Parpadeé, aturdida por su reacción. Había anticipado orgullo o al menos un poco de felicidad. Sentí como si acabara de cometer un crimen. David se movió incómodo en su asiento y vi el conflicto en sus ojos. Quería apoyarme, pero estaba atrapado entre mí y su madre. Mamá, es una gran noticia para Amanda. Deberíamos estar celebrando su logro, dijo débilmente, pero su voz carecía de convicción. La señora Morrison no había terminado. ¿Qué hay de formar una familia, Amanda? ¿Crees que un ascenso puede reemplazar la alegría de tener hijos? Sus palabras fueron como una hoja afilada, cortando profundamente, y sentí una ola de ira surgir. Respiré para tranquilizarme, luchando por mantener la compostura. Creo que puedo equilibrar mi carrera y mi familia. Señora Morrison, este ascenso significa mucho para mí. David miró hacia la mesa, evitando mi mirada. Amanda, tal vez deberíamos considerar lo que dice mamá, murmuró, con un tono frío y distante. Mi corazón se hundió. Esta no era la pareja solidaria con la que pensé que me había casado. No puedo simplemente dejar mi trabajo para cumplir con las expectativas de tu madre, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Merezco respeto por mi arduo trabajo. La tensión se hizo más espesa y pude sentir los ojos de otros comensales sobre nosotros. La conducta de David cambió y vi la frustración creciendo en él. No estás siendo razonable. Amanda, eres mi esposa, no mi competidora. ¿Por qué puedes? Sus palabras dolieron aún más que cualquier dolor físico. Esto no es una competencia, David. Estoy tratando de compartir mi éxito contigo, respondí con voz temblorosa. Las lágrimas amenazaban con derramarse. La señora Morrison se inclinó hacia mí, con una mirada penetrante. Necesitas pensar en lo que es mejor para esta familia, no solo en tu carrera. Me sentí atrapada. Esto es lo que soy y no lo dejaré, no por nadie. Grité con ira y desesperación, alimentando mis palabras. Estaba luchando por algo más que solo mi carrera. Estaba luchando por mi identidad. David se puso de pie abruptamente, con el cuerpo tenso. Simplemente no lo entiendes. ¿Estás poniendo tu carrera por encima de todo lo demás? El matrimonio se trata de sacrificio. En ese instante, vi la influencia de su madre torciendo su percepción de nuestro matrimonio en algo asfixiante. Siempre había creído que éramos un equipo, pero ahora me sentía como un extraño en mi propia vida. El sacrificio no debería significar perderte a ti mismo, repliqué con las mejillas ardiendo. Merezco tener mis sueños también. La discusión llegó a su punto máximo y, en un momento impactante, David alcanzó el pastel y, en una rabia ciega,
lo arrojó directamente sobre mi cabeza. Los fantasmas resonaron en todo el restaurante, silenciando las conversaciones. Me quedé allí, cubierto de pastel, sintiéndome humillada. Por un momento, el mundo pareció congelarse. Mi corazón latía con fuerza y sentí la traición picar más que cualquier dolor físico. Mientras permanecía allí, las lágrimas corrían y me di cuenta de que este era un punto de inflexión. La confianza que una vez tuve en David se desmoronó. Me limpié el pastel de la cara, el corazón se me aceleró, y una oleada de resolución se elevó dentro de mí. No podía dejar que esto me definiera. Reclamaría mi vida. La noche había comenzado con emoción, pero terminó en caos. Cuando salí del restaurante, un torbellino de emociones recorrió mi ser: ira, miedo y un rayo de esperanza. Era hora de un cambio, y estaba lista para enfrentar lo que me esperaba. Mientras salía a trompicones a la noche, el aire fresco me golpeó y me trajo de vuelta a la realidad. La humillación se apoderó de mí, no solo por las acciones de David, sino por cómo se había desarrollado toda la noche. Lo que debería haber sido una celebración se había convertido en una pesadilla. Mientras conducía a casa, repetí los eventos en mi mente. ¿Cómo había llegado a esto? El hombre que amaba me había arrojado un pastel, y la influencia de su madre lo había vuelto en mi contra. Pensé en la vida que habíamos construido juntos y en los sueños que una vez había acariciado. Ahora me sentía como un barco a la deriva en el mar. Cuando finalmente llegué a casa, el silencio era ensordecedor. Dejé las llaves en el mostrador y me senté, todavía en shock. Las paredes parecían cerrarse y pude escuchar los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Saqué mi teléfono y me quedé mirando la pantalla. Mensajes de David sin disculpas: no te preocupes, nada. Llamé a mi amiga y colega más cercana, Emma. Necesitaba a alguien con quien hablar, a alguien que entendiera. Después de unos cuantos timbres, ella contestó. Amanda, ¿está todo bien? Su voz estaba llena de preocupación. No, Emma, no lo creas. Lo que acaba de pasar, tartamudeé, mi voz temblando. Lo que pasó, pasó. ¿Estás bien? Ella presionó. Respiré hondo para tranquilizarme. Anuncié mi ascenso en nuestra cena de aniversario y todo se salió de control. La señora Morrison arremetió y luego David me arrojó el pastel. Susurré, incredulidad aún coloreando mi tono. Un silencio pesado flotó en el aire por un momento. Oh Dios mío. Amanda, ¿estás herida?, preguntó alarmada, levantándose. Estoy bien físicamente, pero emocionalmente no lo sé. Siento que todo lo que creía sobre nuestro matrimonio se ha derrumbado, admití, con la voz quebrándose. Escucha, necesitas salir de esa situación. No mereces ser tratada así, dijo Emma con firmeza. Sus palabras fueron un salvavidas que me sacó del borde de la desesperación. Lo sé, pero es complicado. Hemos estado juntos durante años y pensé que éramos felices, respondí, con la voz quebrada bajo el peso de la emoción. A veces las personas que amamos pueden cambiar, especialmente bajo presión. Necesitas pensar en lo que es mejor para ti ahora, me instó suavemente. Mientras escuchaba, una ola de comprensión me invadió. Yo había sacrificado mucho por esta relación y ahora me sentía perdida y sola. Creo que necesito hablar con un abogado de divorcios. Finalmente susurré esas palabras, con un sabor extraño pero extrañamente liberador. Hazlo, estaré aquí para ti en cada paso, me dijo Emma. Su forma de apoyarme me hizo sentir que merecía ser feliz. Después de colgar, sentí una mezcla de miedo y determinación. La idea de dar ese paso me aterrorizó, pero también me fortaleció. Sabía que tenía que recuperar mi vida y eso significaba tomar decisiones difíciles. A la mañana siguiente, me desperté con el corazón apesadumbrado pero con la mente más clara. Llamé a un abogado de divorcios recomendado por Emma. Hola, mi nombre es Amanda. Necesito solicitar el divorcio, dije tan pronto como se conectó la llamada. Entiendo. ¿Puedes venir esta tarde para discutir los detalles?, me preguntó. Respondí que sí, que estaría allí. Colgué con una sensación de resolución. Estaba tomando el control, paso a paso. En el trabajo, intenté mantener una sensación de normalidad, pero sentí el peso de los acontecimientos de la noche anterior presionando sobre mí. Davidson notó mi distracción durante la reunión de la mañana. Amanda, ¿está todo bien? Pareces un poco fuera de lugar hoy, me preguntó suavemente. Estoy lidiando con algunos problemas personales, pero me las arreglaré, respondí, forzando una sonrisa. Sabes que puedes hablar conmigo si es necesario, ofreció, con un tono cálido y comprensivo. Gracias, señor Davidson, lo aprecio, dije, sintiéndome agradecida por su apoyo. Fue reconfortante saber que tenía aliados en el trabajo. Más tarde ese día, Emma me sorprendió con el almuerzo.
Pensé que te vendría bien un descanso, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. ¿Cómo fue la reunión con el abogado? Aún no he ido, admití. Estoy nerviosa por lo que sigue. Solo tómatelo un día a la vez. Eres más fuerte de lo que crees, animó Emma. Sus palabras encendieron una pequeña llama de esperanza a medida que avanzaba la tarde. Me perdí en mi trabajo, tratando de escapar de la agitación emocional que se agitaba en mi interior. Me concentré en números, hojas de cálculo y análisis de cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Finalmente llegó el momento de mi cita con el abogado. Respiré hondo antes de entrar a la oficina. Mi corazón latía con fuerza. La abogada, una mujer serena de mediana edad llamada Susan, me saludó con una cálida sonrisa. Empecemos, dijo Susan, con un tono profesional pero empático. Cuéntame qué ha estado pasando. Conté mi historia y, al detallar las luchas emocionales y mentales que había enfrentado, una sensación de empoderamiento creció dentro de mí. Ya no era solo una víctima, estaba tomando medidas. Amanda, parece que has tomado la decisión correcta. Mereces estar en un ambiente saludable y de apoyo, dijo Susan. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Después de nuestra reunión, salí de la oficina sintiendo una mezcla de ansiedad y euforia. Había dado un paso significativo hacia la recuperación de mi vida. El camino por delante sería un desafío, pero estaba lista para enfrentarlo. Ya no permitiría que las expectativas de otra persona me definieran. Encontraría mi voz, mi fuerza y mi libertad. Las semanas siguientes a esa cena de aniversario fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Después de reunirme con Susan, mi abogada de divorcios, comencé el proceso agotador de separar mi vida de David. Cada día, me sentía en un tira y afloja entre el miedo y la esperanza, en una batalla entre mis miedos y mi determinación de recuperar mi identidad. En el trabajo, me sumergí en proyectos impulsados por mi nuevo ascenso. Quería demostrar mi valía, no solo ante los demás, sino también ante mí misma. El señor Davidson continuó. Amanda, estás haciendo un trabajo excepcional. Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí, me dijo una tarde. Gracias, señor Davidson. Aprecio su apoyo, respondí sinceramente. Una noche, Emma me envió un mensaje de texto: celebremos tus nuevos comienzos. Bebidas este fin de semana. El mensaje me hizo sonreír. Necesitaba un escape y la oportunidad de volver a sentirme normal. Me vendría bien un poco de diversión. Respondí con entusiasmo. La emoción burbujeaba dentro de mí. Ese sábado, nos encontramos en un animado bar del centro. El ambiente era acogedor y sentí una oleada de energía mientras caminaba. Emma me saludó desde una mesa en la esquina y me uní a ella, sintiendo que el peso de las últimas semanas comenzaba a levantarse. Por nuevos comienzos, exclamó Emma, levantando su copa. Por nuevos comienzos, repetí, chocando mi copa contra la de ella. Charlamos sobre el trabajo, mi ascenso y el futuro. Revelé mi plan para iniciar un programa de tutoría para mujeres jóvenes en finanzas. Quiero ayudarlas a superar los desafíos que enfrenté, compartí. Es una idea brillante. Serías una mentora increíble, me animó Emma mientras avanzaba la noche. Me sentía más ligera y feliz, como si estuviera redescubriendo mis pasiones y sueños. La risa y la conexión con Emma eran justo lo que necesitaba para reavivar mi espíritu. La semana siguiente, me reuní con Rachel, un contacto de la industria que me había invitado a hablar en una conferencia. Me alegra mucho que hayas decidido unirte a nosotros. Amanda, tu historia puede inspirar a muchos, dijo mientras nos acomodábamos en un acogedor café. Eso espero. Quiero empoderar a otros para que encuentren sus voces, respondí, sintiendo una oleada de determinación a medida que se acercaba la fecha de la conferencia. Preparé meticulosamente mi discurso, entrelazando las lecciones que había aprendido la noche anterior. Practiqué frente al espejo. Una mezcla de nervios y emoción se arremolinaban dentro de mí el día de la conferencia, mientras estaba detrás del escenario esperando mi turno. Respiré profundamente, recordándome lo lejos que había llegado. Cuando el presentador me llamó, subí al escenario y fui recibida con un aplauso de un auditorio lleno. Gracias por invitarme, comencé, escaneando el mar de rostros ante mí. Hoy estoy aquí, no como una víctima, sino como alguien que eligió reclamar su vida y usar su experiencia para empoderar a otros. Mi viaje no fue fácil, pero me enseñó que nuestras voces importan. Merecemos ser escuchados, vistos y seguir nuestros sueños sin pedir disculpas. Compartí mi historia, con sus altibajos, el dolor y las victorias. Mientras hablaba, sentí un sentido de propósito en cada palabra. Cuando terminé, la audiencia se puso de pie y los aplausos resonaron en el auditorio. Después,
Varias mujeres se acercaron a mí, compartieron sus historias y me agradecieron por mi honestidad. Entonces me di cuenta de que mi dolor se había transformado en una fuente de fortaleza, no solo para mí, sino también para otros. En los días posteriores al evento, recibí mensajes de mujeres de todo el país que se sintieron conmovidas por mi discurso y que querían unirse a mi programa de mentoría para aprender a navegar el mundo profesional con confianza y con resiliencia. Mi pequeña iniciativa se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás había anticipado. A pesar de que estaba prosperando, las sombras de David todavía aparecían de vez en cuando. Veía su nombre en correos electrónicos o me enteraba de él a través de amigos en común, y eso me recordaba que él estaba luchando por seguir adelante, pero yo me mantuve firme. Había tomado mi decisión y no iba a mirar atrás. Una noche, mientras estaba sentado en mi acogedor departamento reflexionando sobre todo lo que había pasado, sentí una sensación de paz invadiéndome. Ya no estaba definido por el dolor que David me había causado. Había construido algo significativo, no solo para mí, sino también para los demás. Mi vida estaba llena de propósito y había encontrado mi voz nuevamente. Unos meses más tarde, mi programa recibió una nominación para un prestigioso premio que reconocía las contribuciones a la igualdad de género en el lugar de trabajo. Me sentí atónita y honrada cuando llegó la noche de la ceremonia de premiación. Me encontré rodeada de colegas y amigos que me apoyaban, incluida Emma, quien había estado a mi lado en todo. El presentador me llamó por mi nombre y me dirigí al escenario. Los aplausos llenaron mis oídos. Me siento honrada de recibir este premio, dije mientras agarraba el micrófono, pero este no es solo mi logro. Es el logro de cada mujer a quien alguna vez le han dicho que sus sueños no son importantes, que su voz no importa. Todos merecemos ser escuchados y todos merecemos tener éxito. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras hablaba. Este momento fue más de lo que jamás hubiera imaginado. Ya no era solo Amanda, la mujer que había luchado por encontrar su lugar. Era Amanda, una mentora, una defensora y un faro de esperanza para otros. Cuando bajé del escenario, Emma me envolvió en un fuerte abrazo. «Lo hiciste», susurró, su voz llena de emoción. «Lo hicimos», corregí, sonriendo entre lágrimas de felicidad. «No podría haber llegado aquí sin ti». En los meses que siguieron, mi vida siguió evolucionando. El programa de tutoría se amplió y llegó a más mujeres jóvenes ansiosas por aprender y crecer. Viajé a diferentes ciudades compartiendo mi historia y conectándome con otras personas que habían enfrentado luchas similares. Un día, después de finalizar un taller en Nueva York, recibí una llamada inesperada. Era de una importante editorial interesada en convertir mi historia en un libro. Creían que mi viaje podría inspirar a muchos otros y querían compartirlo con una audiencia más amplia. Me quedé sin palabras. Nunca se me había pasado por la cabeza escribir un libro, pero la oportunidad me pareció la mejor culminación de todo por lo que había estado trabajando. Estuve de acuerdo y pronto me encontré escribiendo sobre mis experiencias en cada capítulo, un testimonio de resiliencia y crecimiento. Cuando se publicó el libro, recibió una respuesta abrumadora. Lectores de todo el mundo se acercaron para compartir cómo mi historia les había dado esperanza y coraje. Entonces supe que realmente había convertido un capítulo doloroso de mi vida en algo positivo. El éxito del libro abrió nuevas puertas. Me invitaron a hablar en televisión, asistir a eventos importantes y consultar con empresas sobre cómo crear un trabajo más inclusivo. En esos momentos, mi vida, que alguna vez fue tan rota e incierta, se había transformado en un viaje de propósito y empoderamiento. Pasaron los años y una tarde soleada, mientras estaba frente a una sala llena de mujeres jóvenes ansiosas en un evento de tutoría, me di cuenta de lo lejos que había llegado. La mujer que una vez fue humillada y dejada de lado ahora era un símbolo de resiliencia. Había reclamado mi vida, encontré mi voz y, en el proceso, me había convertido en una luz guía para otros que miraban el mar de rostros. Sentí una oleada de orgullo y gratitud. Recuerdo que dije con mi voz firme y fuerte: «Tu historia es tuya para que la escribas. No dejes que nadie te la quite. Persigue tus sueños. Di tu verdad y nunca te conformes con nada menos de lo que te mereces». La sala estalló en aplausos y, mientras miraba a mi alrededor, supe que esto era solo el comienzo. Mi historia no se trataba solo de superar una relación tóxica, sino de redescubrir quién era yo y usar esa fuerza para construir algo hermoso. Parado allí, sentí una profunda sensación de paz. El futuro estaba abierto y estaba listo para aceptar cada desafío y triunfo que se presentara. Había estado casada por 7 años y, aún así, no tenía hijos. Un día, mi suegra, Débora, enojada, me empujó con fuerza y me gritó: «No eres una mujer de verdad, no puedes dar a luz». Me llamó fracasada y me dijo que me fuera. Salí de la habitación de inmediato y dormí en el balcón. Estaba atónita por su reacción.
pero lo que más me rompió el corazón fue que mi esposo, Alex, se quedó en silencio al lado de su madre, apoyándola. Salí de la habitación como ella me pedía, pero sabía que algo tenía que cambiar. Decidí tomar acción. Hola a todos, me llamo Grace y quiero compartir mi historia. Es una historia de conflicto amoroso y, al final, de lucha por la independencia. Hace 7 años, creo que tenía mi vida resuelta. Era una ejecutiva de marketing de 30 años, completamente dedicada a mi carrera y apasionada por mi trabajo. Me casé con Alex, que tenía 34 años, y ambos compartíamos el sueño de construir una vida juntos, pero la vida dio un giro inesperado. Nunca esperé que, al conocernos en un evento corporativo, él fuera tan encantador y ambicioso. Rápidamente nos enamoramos, y nuestra boda se sintió como el comienzo de un cuento de hadas. Estábamos emocionados por formar una familia, pero también queríamos disfrutar de nuestra libertad un tiempo más. Por eso decidimos esperar un par de años antes de tener hijos. Mirando hacia atrás, esa decisión parecía bastante inocente, pero yo sabía que esto llevaría a años de presión y decepción. Las cosas cambiaron drásticamente cuando el papá de Alex, George, sufrió un derrame cerebral. La familia insistió en que nos mudáramos a su casa en Chicago para ayudar a cuidarlo. Yo no quería ir. Me encantaba nuestro pequeño departamento lleno de recuerdos y risas, pero las obligaciones familiares prevalecieron y nos mudamos a la casa de sus padres. Pensé que sería temporal, quizás solo unos meses. Vivir con la familia de Alex fue un gran cambio. La casa siempre estaba llena de tensión y había reglas no escritas. Su madre, Débora, era especialmente difícil. Ella era ama de casa y tenía puntos de vista muy tradicionales sobre el matrimonio y la maternidad. Desde el momento en que entré a su casa, sentí el peso de sus expectativas. Débora creía que el valor de una mujer venía de su capacidad para tener hijos, y como Alex y yo no los teníamos, rápidamente me convertí en su objetivo. Al principio, las críticas fueron sutiles. Realmente deberías aprender a cocinar mejor, decía, descartando mis intentos en la cocina. Alex trabaja duro. Una esposa debería apoyarlo más. Me dolió, pero traté de ignorarlo. Estaba enfocada en mi carrera, trabajando hasta tarde, decidida a demostrarles que podía contribuir financieramente. Pensé que si trabajaba lo suficiente, Débora vería mi valor más allá del papel tradicional que esperaba de mí. Sin embargo, a medida que los meses se convirtieron en años, las críticas se hicieron más duras. Recuerdo una de ellas. Esa noche, después de un largo día de trabajo, llegué a casa y encontré a Débora esperándome. ¿Sabes, Grace? Una mujer de verdad sabe cómo cuidar de su familia. Simplemente no veo cómo encajas en esa imagen, se burló, con la voz llena de desdén. Me sentí aplastada. A pesar de mis logros, me hicieron sentir inadecuada. Al principio, Alex me defendió. Mamá, Grace trabajó duro. Estamos tratando de tener un bebé. Estas cosas toman tiempo, decía, pero a medida que la presión aumentaba, sentí que comenzaba a ceder. Bajo las expectativas de su madre, me sentí completamente sola. El punto de quiebre llegó cuando la hermana de Alex, Deanna, regresó a casa inesperadamente. Ella estaba embarazada y recién divorciada, y su llegada provocó un frenesí en la casa. Deanna estaba muy feliz y con razón. Un nieto estaba en camino, pero cuando anunció que necesitaría mi habitación, me sorprendió. Grace, tendrás que mudarte al balcón, ordenó Débora, como si fuera lo más natural del mundo. No me lo esperaba. De repente, mi suegra me empujó fuerte y me gritó, no eres una mujer de verdad, eres un fracaso, no puedes dar a luz. Me quedé en shock, y mi corazón se rompió ante esas duras palabras. No podía creerlo. Mamá, eso no es justo, protestó Alex, pero su voz sonaba débil. Yo estaba allí, incrédula, sintiendo el peso de sus palabras asfixiándome. No eres una mujer de verdad si no puedes hacer sacrificios por la familia, me espetó Débora, llamándome nombres que jamás creí posibles. Alex, por favor, le rogué, esperando que me apoyara, pero él permaneció en silencio, atrapado entre su esposa y su madre. En ese momento, sentí una rabia hirviendo dentro de mí. ¿Cómo pudo dejar que ella me hablara así? Decidí que ya era suficiente. Me moví hacia el balcón, pero también decidí actuar. No podía seguir dándolo todo a una familia que no me apreciaba, así que dejé de darles apoyo financiero. Dejé de pagar alimentos y facturas, retirando efectivamente mi contribución. Me sentí empoderada por primera vez en mucho tiempo, pero era un arma de doble filo. La familia dependía de mis ingresos y sabía que esto los afectaría duramente. A medida que pasaban los días, la tensión en la casa aumentaba. Débora y Alex estaban furiosos. Su tensión financiera se hacía más evidente.
Podía escucharlos discutir por las noches. Sus voces se alzaban, culpándose mutuamente por nuestra situación. A pesar de todo, sentí una extraña satisfacción al saber que finalmente estaba tomando el control de mi vida. Un mes después, recibí una disculpa tanto de Alex como de Débora. Se dieron cuenta de cuánto dependían de mí, no solo financieramente, sino también para mantener la armonía en el hogar. Pero mi corazón se había endurecido. Sus disculpas se sentían poco sinceras. Solo eran otra forma de manipularme para que volviera a su control. Ya había tomado mi decisión, la vida que había imaginado para mí, una llena de amor y respeto mutuo, se estaba escapando. Planeaba presentar una solicitud de divorcio. Empaqué mis pertenencias y comencé a planear mi escape a Nueva York. Dejé atrás una vida que se había convertido en una jaula, lista para recuperar mi independencia. Mudarse a Nueva York fue a la vez aterrador y liberador. Cuando me instalé en mi nuevo apartamento, un espacio pequeño pero acogedor en un barrio animado, sentí una mezcla de emoción y ansiedad. La ciudad zumbaba a mi alrededor, gente apurada, autos tocando la bocina, y la vida pulsando con energía. Era un marcado contraste con el silencio sofocante de la casa de la familia de Alex. Por primera vez en años, podía respirar. Rápidamente me lancé a mi trabajo en una nueva empresa de marketing, que fue estimulante. Estaba rodeada de colegas ambiciosos que compartían mi pasión. Asumí proyectos desafiantes, lo que reavivó mi chispa creativa y me recordó de lo que era capaz. Cada éxito se sentía como una victoria personal, un testimonio de mi independencia y resiliencia. Sin embargo, a pesar de mi nueva libertad, los recuerdos de mi pasado me perseguían. Extrañaba la idea de familia y el amor que alguna vez pensé que tenía por Alex. A menudo me encontraba reflexionando sobre las cicatrices emocionales que me dejó mi tiempo con Débora. Pasé noches sin dormir, luchando con la duda de si había tomado la decisión correcta. El peso de esos años permanecía en mi corazón como un recordatorio de las luchas que había soportado. Entonces, una noche, mientras trabajaba hasta tarde, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Alex. ¿Podemos hablar? Te extraño. Mi corazón se hundió. No había sabido nada de él desde que me fui, y una mezcla de ira y anhelo inundó mi mente. Una parte de mí quería responder para escucharlo, pero otra parte gritaba para que siguiera adelante. Después de algunas deliberaciones, acepté encontrarme con él en una cafetería cerca de mi casa. Cuando entré al vecindario, lo vi sentado en un rincón, luciendo aliviado y ansioso. Su rostro se iluminó cuando me vio, pero podía sentir la tensión entre nosotros. Grace, dijo levantándose mientras me acercaba. Me alegro mucho de que vinieras. Sonaba sincero. Aún insegura, le respondí, hola, Alex, forzando una sonrisa. Nos sentamos, y la atmósfera estaba llena de palabras no dichas. Te he extrañado, dijo finalmente, mirando hacia la mesa. Las cosas han sido muy difíciles en casa. Mamá sigue preguntando por ti. Mi estómago se apretó. ¿Y tú, cómo estás? Honestamente, es difícil. Ella sigue tratando de convencerme para que regreses. Piensa que tú eres el problema, admitió, su voz temblando. No pude evitar reírme amargamente. Yo soy el problema, Alex. Ya viste cómo me trató. No me fui sin razón. Lo sé, pero es complicado. Ella es mi mamá. No puedo simplemente ignorarla, dijo sonando a la defensiva. Mientras hablábamos, me di cuenta de que, aunque Alex no había cambiado, yo sí. Había llegado el momento de dejarlo ir y seguir adelante. Alex, estoy feliz ahora. No quiero volver a ese ambiente tóxico. Su expresión se cayó y pude ver el dolor en sus ojos. No quiero perderte, Grace. Ojalá las cosas pudieran ser diferentes. Ya no se trata solo de nosotros. Necesito encontrar mi propio camino, respondí con lágrimas en los ojos. No puedo seguir sacrificando mi felicidad por la aprobación de tu familia. Después de esa reunión, caminé por la ciudad sintiendo una mezcla de alivio, dolor y tristeza. Finalmente había afirmado mi independencia, pero el dolor de dejar a Alex atrás persistía. La ciudad se sentía viva y me recordé a mí misma que finalmente tenía el control de mi destino. Los días se convirtieron en semanas y me sumergí en mi trabajo. Hice nuevos amigos que me inspiraron y alentaron mis ambiciones. Tomé clases para ampliar mis habilidades, esforzándome más de lo que jamás creí posible. Sin embargo, la presión de la familia de Alex nunca desapareció por completo. Débora me llamaba de vez en cuando tratando de hacerme sentir culpable. Tú eres parte de esta familia, Grace. No puedes simplemente abandonarnos. Ella decía eso con un tono duro y acusatorio. Cada llamada me dejaba agotada, pero me mantuve firme. No voy a abandonar a nadie, Débora. Estoy eligiendo vivir para mí ahora. Estaba decidida a proteger mi paz.
Un día, recibí una llamada frenética de Diane. Grace, realmente necesito hablar contigo. Es sobre mamá, dijo, su voz temblando. Podía escuchar la desesperación y preocupación en su tono. Nos conocimos en un café cerca de mi departamento. Se veía agotada, con los ojos rojos e hinchados. Mamá no ha dejado de presionarme desde que tú te fuiste, confesó. Sigue diciéndome que soy la razón por la que te fuiste y que necesito convencerte de que regreses. Mi corazón se hundió mientras escuchaba. Diane, no puedes asumir eso. No es tu responsabilidad. Tienes tu propia vida que vivir y un bebé en camino. No necesitas cargar con la disfunción de nuestra familia. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero ella no paraba. Siento que le estoy fallando constantemente y ahora tengo miedo de fallarle a mi propio hijo también. Entonces, estiré la mano sobre la mesa y tomé la suya. No le estás fallando a nadie. Tienes que ponerte a ti y a tu bebé primero. Establece límites con ella. No dejes que te haga sentir culpable ni que sacrifiques tu felicidad. Diane asintió, pero pude ver el miedo en sus ojos. Sabía que no sería fácil para ella enfrentarse a Débora, pero esperaba que mis palabras la ayudaran a encontrar el valor para protegerse. Unos días después, Alex me buscó y me preguntó si podíamos vernos. Dudé, sin estar segura de si quería reabrir viejas heridas, pero acepté. Nos encontramos en un parque y me sorprendió lo cansado que se veía, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Grace, he estado pensando mucho en todo. Me doy cuenta de cuánto dejé que mi familia se interpusiera entre nosotros. Debería haberte defendido, pero no lo hice, y lo siento mucho. Sus disculpas despertaron algo en mí, pero sabía que no era suficiente. Alex, aprecio tus palabras, pero ya es demasiado tarde. Ya solicité el divorcio. Necesito seguir adelante, y eso significa dejar todo esto atrás. Parecía devastado, pero asintió lentamente. Lo entiendo. Ojalá hubiera hecho las cosas de manera diferente. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes también, pero no podemos cambiar el pasado. Tengo que hacer lo correcto por mí ahora, dije con firmeza. Mientras me alejaba de esa conversación, sentí una extraña sensación de cierre. Había hecho mi elección, y era la correcta para mí. Era hora de dejarlo ir y concentrarme en construir la vida que merecía. En las semanas siguientes, me sentí cada vez más segura y en paz. Me lancé de lleno a mi trabajo e incluso comencé a pintar de nuevo. Cada pincelada se sentía como una recuperación de mi identidad, una forma de expresar todas las emociones que había mantenido encerradas durante tanto tiempo. Una noche, Diane llamó de nuevo, pero esta vez su voz era más fuerte. Grace, finalmente le dije a mamá que necesito espacio. No fue fácil, pero lo logré. Estoy tratando de establecer esos límites de los que hablaste. Sentí una oleada de orgullo. Eso es increíble. Diane, estoy tan orgullosa de ti. No es fácil, pero es un paso en la dirección correcta. Cuando terminamos la llamada, sentí una sensación de esperanza. Quizás mi viaje no solo se trataba de encontrar mi propia libertad, sino también de ayudar a Diane a encontrar la suya. Sabía que todavía habría desafíos por delante, pero estaba lista para enfrentarlos. Finalmente estaba aprendiendo a dejar atrás el pasado y abrazar el futuro que siempre había deseado. Después de solicitar el divorcio, sentí una mezcla de emociones, alivio, tristeza y miedo. Fue una decisión difícil, pero sabía que era la correcta. Necesitaba liberarme de ese ambiente tóxico y finalmente vivir para mí misma. Había pasado tanto tiempo tratando de encajar en una vida que no era la mía, y ahora era el momento de seguir adelante, dejando todo atrás. El proceso de divorcio fue agotador. Alex trató de convencerme de reconsiderarlo, diciendo que se enfrentaría a su madre y que podríamos empezar de nuevo, pero yo sabía que regresar solo me atraparía de nuevo. Le dije firmemente, Alex, ya terminé. Esto no se trata solo de tu madre, se trata de que yo encuentre mi propia vida, una en la que no me juzguen ni me subestimen constantemente. Parecía devastado, pero sabía que hablaba en serio. Cuando firmamos los papeles, sentí que me quitaban un peso de encima. Estaba oficialmente libre de un matrimonio que me había agotado emocionalmente. No se trataba solo de terminar con Alex, sino de recuperar mi identidad y mi voz. Como era de esperar, Débora no tomó bien la noticia. Me llamó furiosa, acusándome de destrozar a la familia. ¿Cómo pudiste hacernos esto a Alex? Eres egoísta. Gritó con su voz llena de amargura, pero esta vez, no dejé que sus palabras me afectaran. Débora, no soy responsable de tu felicidad ni de tus problemas. Necesito cuidarme ahora, le dije con calma, sintiendo una fuerza que nunca antes había sentido. Colgué, sabiendo que sería la última vez que le permitiría manipularme. Decidí cortar los lazos con todos ellos, incluso con Diane, a pesar de que me preocupaba por ella.
Me di cuenta de que necesitaba distanciarme por completo para poder sanar. Le envié un mensaje sincero explicándole que necesitaba espacio para seguir adelante. Me dolió dejarlo ir, pero sabía que era necesario. En los meses siguientes, me dediqué a construir mi nueva vida. Me concentré en mi carrera y asumí proyectos desafiantes que reavivaron mi pasión por el marketing. Me mudé a un hermoso apartamento nuevo con vistas a Central Park, un lugar que realmente sentía como mío. Comencé a explorar la ciudad, uniéndome a clases de arte y haciendo nuevos amigos que me valoraban y respetaban por lo que era. No siempre fue fácil. Había días en los que me sentía sola, preguntándome si había tomado las decisiones correctas, pero esos momentos eran fugaces. Cada vez que me recordaba la fuerza que había necesitado para alejarme de una vida que me asfixiaba, me sentía más segura. Un día, mientras caminaba por Central Park, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Había soltado el dolor y el resentimiento que me habían pesado durante tanto tiempo. Ya no era la mujer que se sentía atrapada e impotente. Ahora soy independiente, segura y finalmente en paz. Al mirar atrás, veo que mi viaje no fue solo sobre dejar un matrimonio tóxico o una familia autoritaria. Se trató de encontrarme a mí misma nuevamente, mi voz, mi fuerza, mi valor. Tuve que dejar ir todo lo que me estaba frenando para abrazar el futuro que merezco. Ahora, me despierto cada día emocionada por lo que viene. He comenzado a asesorar a mujeres jóvenes en mi industria. Comparto mis experiencias y las ayudo a recorrer sus propios caminos. Es increíblemente gratificante saber que puedo usar mi historia para inspirar a otras a defenderse y nunca conformarse con menos de lo que merecen. He aprendido que la verdadera independencia no se trata solo de estar sola, sino de vivir auténticamente, tomando decisiones que se alineen con quien eres y negándote a permitir que alguien te minimice o apague. Estoy orgullosa de la mujer en la que me he convertido, y estoy emocionada por el futuro que estoy construyendo, uno que es verdaderamente mío.